y en el minuto 31 fue retirado del campo. Hiciste bien, Kramer. Kramer no quería ser parte de esta corrupción. Hola, gente, pero muy bien, chicos, de verdad. Gracias a toda la gente que sintoniza siempre este video de YouTube y a la gente que hace el aguante en los streams siempre con todos nosotros. Como ustedes saben, chicos, yo soy hincha de Boca, amo al Barcelona en Europa, pero también soy muy fanático de los mundiales. Hoy reaccionaremos al peor jugador de cada país campeón del mundo. Ese jugador que levantó la copa y muy pocos se acuerdan. Si en 2022 Messi fue el mejor jugador de Argentina, ¿cuál fue el peor? Bueno, en toda selección que gana la Copa del Mundo, siempre hay un tipo que hace que el técnico se arrepienta de haberlo convocado. Entonces, en este video, vamos a ver al jugador con la peor nota de cada selección campeona para responder a una pregunta. ¿Quién fue el peor campeón de la Copa del Mundo? Empezando por la edición de 1994, ganada por... A ver, amigo, el primer campeón del mundo de 1994, amigo. A ver. Brasil. Y un tipo que realmente no ayudó en nada a ganar aquel título. Fue Müller. Era un delantero que entró en el segundo partido de la fase de grupos, contra Camerún. Entró a los 36 del segundo tiempo, pero logró apenas 6 toques al balón. Además, fueron 0 remates, cometió una falta y todavía quedó en fuera de juego. Después de esa actuación, el técnico ni siquiera tuvo el valor de ponerlo en el campo otra vez. Así que Müller terminó con la peor nota de toda la selección brasileña, 6,4, su promedio en el Mundial. Jugó un partido nada más. 4. Pues sí, Müller tuvo poca oportunidad, pero los siguientes jugadores tuvieron muchas más chances, y aún así terminaron jugando muy mal. También vamos a hacer un ranking para ver quién va a terminar como el jugador con la peor nota en levantar la copa. Ahora, 4 años después, llegó la edición de 1998, ganada por Francia, y en medio de leyendas como Zidane y Henry, había un mediocampista llamado Christian Karembeu, que empezó los 2 primeros partidos en el banco, hasta que, en el tercer partido, el técnico decidió darle una oportunidad, pero lo pusieron fuera de su posición, como lateral, y ahí todo salió mal. Falló todos los centros, no acertó ningún remate al arco y increíblemente perdió la posesión del balón 21 veces. ¿21 veces perdió la pelota? No, amigo, pero juega para atrás chabón. Juega en contra de Francia. Terminando como el jugador con la peor nota de Francia en ese partido. Entonces, ¿qué pasó después? En los octavos de final, volvió al banco de suplentes. Che, Morales, pues mañana el chabón que está hace una hora poniendo chup en lo de YouTube, amigo. En los octavos de final, volvió al banco de suplentes. Francia entró en fiesta en ese momento, pero luego, en los cuartos de final contra Italia, el técnico le dio una oportunidad más, esta vez en el mediocampo, solo que otra vez perdió el balón 10 veces, no completó ningún centro, y dio apenas un pase que generó algo de peligro real. El resultado, fue sustituido a mitad del segundo tiempo, y mira su nota comparada con la de los jugadores a su alrededor, y si ya no fuera lo bastante malo, en la semifinal salió lesionado con solo 30 minutos de juego, y en la final... No, amigo, muy flojo. Fue sustituido temprano, al comienzo del segundo tiempo. Entonces, sumando todas las notas y sus minutos por partido, Karembeu terminó como el peor jugador de Francia en aquella copa, con un promedio de 6,8. Pero lo más loco es que Karembeu todavía tuvo la mejor actuación que vamos a ver en todo este video. De aquí en adelante solo empeora. Ahora, 4 años después, Brasil ganó la copa otra vez. Pero en medio de jugadores como Ronaldo y Rivaldo... Había un tipo que mostró cómo no se juega una Copa del Mundo. En el partido de estreno, Felipão sacó a Ronaldinho para poner a Denilson. Al comienzo, hasta... Denilson, que es el jugador más caro de la historia del Betis, pareció prometedor, muchos regates, ganó duelos por el balón y terminó con una nota sólida de 7,5. Pero aún así, terminó como el peor jugador de Brasil en el torneo. El técnico quiso ver eso otra vez. Entonces, en el segundo partido, contra China, entró justo al comienzo del segundo tiempo, con 45 minutos para jugar, pero aparte contra China, o sea, tenés que bailarlos. Incluso actuando como extremo, no dio un solo remate al arco, y peor, tuvo apenas un regate acertado y perdió el balón 15 veces, no aportó nada y terminó con nota 6. Se quedó con una calificación peor incluso que la del arquero de China, que recibió 4 goles. Jugó mejor el arquero de China, que se dio 4 goles. Entonces, en el partido siguiente, el técnico lo dejó en el banco, hasta que en los octavos de final, cuando entró a los 12 del segundo tiempo, era la oportunidad de su redención, solo que no logró completar ni un solo regate acertado. Tocó el balón apenas 15 veces y perdió la posesión en 5 de ellas, terminando con nota 6.1, otra oportunidad desperdiciada. Entonces, otra vez, volvió al banco. Hasta que llegó la semifinal, donde entró cuando faltaban 15 minutos para terminar, y creó uno de los momentos más icónicos del torneo. Llevó el balón hasta el córner siendo perseguido por 4 jugadores de Turquía, pero, fuera de eso, no hizo
gran cosa. Al menos dio un O sea, su highlight es llevarla al córner en el Mundial. remate al arco, terminando con nota 6.6. En la final, entró en el último minuto, solo para hacer algunos regates. Se hizo muy famoso y hasta hoy es recordado por esas jugadas, pero cuando se habla de impacto real, en todo el torneo solo tuvo un disparo al arco, 0 goles, 0 asistencias y un promedio de calificación de solo 6.4. Vamos a ver si el próximo puede tener una calificación aún más baja que eso. Y aún así, todos estos jugadores son leyendas del fútbol. No estoy diciendo que sean malos, solo tuvieron las peores notas dentro de aquella campaña específica. O sea, ganar un Mundial te hace leyenda. Denilson fue un crack, solo tuvo la mala suerte de sacar notas bajas. Ahora, 4 años después, llegamos a la Copa del Mundo de 2006, Sí. ganada por Italia, y uno de los jugadores del plantel era un lateral derecho llamado Massimo Odo, que solo tuvo su primera oportunidad en los cuartos de final, contra Ucrania. El técnico lo puso en el campo a mitad del segundo tiempo, y ese era su momento para brillar, pero esos minutos en el campo fueron suficientes para que terminara siendo el peor jugador de Italia. De 10 pases, falló 4. De 18 toques al balón, perdió la posesión 6 veces. Ningún centro, ningún remate al arco, ningún pase creando peligro. Lo único que hizo bien fue recuperar el balón 4 veces, pero en general, su tiempo en el campo perjudicó más de lo que ayudó. Después de eso, el técnico nunca volvió a darle otra oportunidad y Odo terminó el torneo con nota 6,4. Ahora empatado con Müller y Denilson. Odo, 6,4, flojardo mundial. Pero mientras ese tipo nunca fue tan famoso, el peor jugador en ganar la siguiente Copa del Mundo era una estrella, pero terminó convirtiéndose en un desastre. En 2010, España tenía una selección llena de cracks, y en medio de ellos estaba Fernando Torres. Había sido el héroe de la Eurocopa anterior. Uy, sí, pero mundial muy malo el niño Torres. Así que la expectativa estaba por las nubes, pero antes de la Copa, sufrió una lesión en la rodilla. Ni siquiera se suponía que debía ir al Mundial. Aún así decidió arriesgarse y aceptó ser convocado. Empezó el primer partido en el banco, hasta que en el segundo tiempo por fin entró, y ahí Torres fue y acertó todos los disparos. En la grada, por culpa de la lesión, llegó al Mundial totalmente fuera de ritmo. No mandó ni uno solo al arco, perdió el balón 4 veces y España perdió, dejando a Torres con nota de 6.6. Debido a la lesión, llegó al Mundial totalmente fuera de ritmo, hasta que en el siguiente partido contra Honduras fue titular y finalmente jugó mejor, participó más, hizo un tiro al arco y terminó con una calificación de 7,2. Contra Honduras también es más fácil, parecía que había vuelto, entonces el técnico del Bosque confió en él nuevamente poniéndolo como titular contra Chile. Pero esta vez fue un error gigante, no consiguió hacer ningún regate, perdió el balón 9 Fernando Torres se fue humillado contra Chile. veces y siendo delantero, no dio ni un solo remate al arco, solo imagina. Entonces, cuando todavía faltaban 30 minutos para terminar, fue sustituido, terminando con una nota aún peor. Aún así, el técnico siguió confiando en él, así que Torres fue titular en los octavos y en los cuartos. Pero en los 2 partidos terminó con 0 participaciones de gol y fue sustituido temprano otra vez. Ahí Del Bosque ya desistió de verdad. En las semis, Torres empezó en el banco, jugó solo 9 minutos y en la final solo 14 minutos, otra vez con notas por debajo del promedio. En toda la Copa, como delantero, Torres solo tuvo 2 tiros a puerta, no marcó ninguno, no dio asistencias y terminó como el jugador con la peor nota de todas las selecciones españolas, 6,5. De hecho, el título de España no tuvo nada que ver con él, pero todavía veremos al peor jugador de las próximas 3 selecciones campeonas. Vamos a ver si alguien consigue ser peor que 6.4. Ahora, el peor jugador en ganar la siguiente Copa del Mundo tuvo que ser sustituido porque ni siquiera sabía qué partido estaba jugando. Era junio de 2014 y el técnico de Alemania convocó a un jugador que había jugado poquísimas veces con la selección, Christoph Kramer, de 23 años. ¿Y este random? Jugaba en el Borussia Mönchengladbach como mediocentro y había debutado con la selección apenas un mes antes. Aún así, nadie imaginaba que eso iba a terminar tan mal. En los primeros partidos se quedó en el banco, hasta que en la prórroga contra Argelia, el técnico lo puso a jugar. Ahora Kramer tenía 11 minutos para demostrar su potencial, pero aún siendo mediocampista, dio solo 6 pases, perdió el balón 2 veces y no consiguió hacer ni una sola entrada. Pasó completamente desapercibido, terminando con nota 6,6. Después de eso, solo jugó 1 minuto en el partido siguiente y ni siquiera entró contra Brasil. Parecía que nunca más iba a pisar el campo, pero entonces, cuando llegó la final, Khedira se lesionó en el calentamiento, así que, sin otra opción, el técnico puso a Kramer en su lugar. Era el momento de jugar la gran final y demostrarle a todo el mundo que todavía podía ser uno de los grandes jugadores del fútbol, pero duró solo 30 minutos. Cuando el partido empezó, parecía que nadie ni siquiera recordaba que estaba ahí. Casi no tocaba el balón, no hacía intercepciones, no daba pases peligrosos. Parecía yo jugando con mis amigos, hasta que, en el minuto 16,
¡Uy, boludo! La cabeza se le fue para todos lados en el choque con el hombro de Garay. Christoph Kramer having stayed down in the penalty area. Después de ese golpe en la cabeza, siguió jugando como si nada hubiera pasado, pero minutos después, el árbitro notó que no estaba bien, porque Kramer se le acercó y le preguntó si ese partido que estaban jugando era la final. El tipo ya ni sabía dónde estaba, entonces el... Claro, o sea, Kramer no recuerda haber robado el Mundial. O sea, Kramer no recuerda el penal de Neuer y Higuaín. El árbitro avisó al capitán Lam avisó al técnico, y en el minuto 31 fue retirado del campo. Hiciste bien, Kramer. Kramer no quería ser parte de esta corrupción. Momento de respeto a un fútbol. Sin entender nada, el golpe le causó pérdida de memoria. Al final, Alemania ganó la Copa del Mundo, pero Kramer terminó como el peor jugador de toda la selección con una nota promedio de 6,6. Y lo más loco de todo, después de ganar la Copa, nunca más volvió a ganar un solo título en su carrera. El trofeo del Mundial es literalmente el único en su vitrina. Tremendo igual. Pero si Kramer era suplente, el jugador con la peor nota de la siguiente selección vino literalmente directamente del equipo titular. El 16 de junio de 2018, Francia salió al campo con un lateral izquierdo llamado Lucas Hernández. Sí. Tenía solo 22 años y estaba jugando apenas su segundo partido como titular con la selección. Entonces, al comienzo, hasta estuvo bien. Los dos primeros partidos fueron nota 7, pero después de eso, todo empezó a salir mal. En el tercer partido de la fase de grupos, contra Dinamarca, tuvo solo una recuperación de balón, no completó ningún centro y ganó apenas la mitad de los duelos por el balón. Fue tan invisible que terminó siendo sustituido a los 5 minutos del segundo tiempo, cerrando con nota 6,5, pero en el partido siguiente, contra la Argentina de Messi, consiguió ser todavía peor. No dio ningún remate. O sea, lo humilló Gabriel Mercado. Tuvo solo 35 acciones con el balón y perdió la posesión 7 veces. Lo bailó Pavón. Para empeorar, falló los 2 regates que intentó. Entonces, aunque dio una asistencia, casi sin... Mirá, asistencia que pone. Para empeorar, falló los 2 regates que intentó. Entonces, aunque dio una asistencia, casi sin querer, a Pavard, terminó el partido con una nota de apenas 6,3. Después de eso, siguió en el equipo titular, pero siempre con actuaciones por debajo del promedio. 6,8 contra Uruguay, 6,6 contra Bélgica y 6,7 en la final. Para que te hagas una idea, como lateral, Lucas Hernández logró dar solo 3 centros acertados en todo el torneo completo. No. También perdió 3 centros en todo el torneo. La mitad de los duelos por el balón y perdió la posesión 80 veces en 80 veces en total absoluto. El resultado terminó con la menor nota de cualquier jugador de Francia, promedio final de 6,7. Parece imposible que alguien quede por debajo de 6,4. Pero Argentina consiguió tener a alguien todavía peor. El peor jugador de Argentina en el Mundial. Por lo que me di cuenta, la idea del video es considerar jugadores que hayan disputado minutos de Copa del Mundo. No creo que sea ni Rulli ni Armani, no los va a poner. Va a poner jugadores que hayan disputado minutos, me imagino. El tercer partido de la fase de grupos, Argentina enfrentó a Polonia. Entonces, después de ponerse 2-0, el técnico Scaloni decidió sacar a Enzo Fernández para poner a un defensor llamado Germán Pesela. ¡Pesela! Tenía 31 años y entró solo para ayudar a sostener el resultado, pero fue literalmente invisible, ninguna entrada, ninguna intercepción. Es que ese partido fue un baile descomunal, amigo. Realmente Polonia no pateó el arco, amigo. O sea, el Dibu después de ese partido no se va ni, amigo. Solo pases hacia los lados. Entonces, en el partido siguiente, se quedó en el banco, y en los cuartos contra Países Bajos, Argentina se puso 2-0 otra vez. Entonces, a los 33 del segundo tiempo, Scaloni lo puso en el O sea, Pesela siempre que jugó el Mundial entró en partidos ganando 2-0. campo para ayudar defensivamente una vez más, pero Pesela terminó haciendo lo contrario. Justo después de que entró, Países Bajos marcó. No fue directamente culpa suya, pero luego, cuando el partido ya estaba prácticamente terminado, literalmente en el último minuto, cometió un error gigante. ¿Para qué lo empuja ahí, boludo? ¿Para qué lo empuja? Está entre 3 tipos. ¿Para qué lo empuja? ¿Para qué lo empuja? By Paredes. Oh, that looks like a foul. That is going to be a free kick. ADN River, chate. ¿Van a decir algo? ADN River. ¿Van a decir algo? Una falta completamente sin sentido justo en la entrada del área, y el resultado, gol del empate de Países Bajos. El tipo que entró solo para sostener el marcador fue el motivo de que el partido se fuera a la prórroga. Scaloni ya estaba arrepentido, sobre todo ahora que el tipo tendría que quedarse 30 minutos más en el campo. Incluso siendo defensor, no tuvo ninguna intercepción, no ganó ni una sola entrada y perdió todos los duelos aéreos.
Fue invisible, tocando en el balón solo 30 veces, la mayoría solo pases hacia los lados. Aún así, el partido siguió empatado y Argentina Gracias, Dibu. ganó en los penales, pero Pesella terminó con una nota muy baja. 6,1. Después en la semifinal, Scaloni ni siquiera tuvo el valor de ponerlo, y en la final, con 5 minutos restantes, volvió a entrar. Pero literalmente no tocó el balón. Al final, Argentina se consagró ¡Carré, Pesela! ¡Carré! Y a otra cosa, mariposa. campeona del mundo, pero Sí. Pesella terminó como el peor jugador de todo el plantel y el peor campeón de las últimas 8 copas del mundo. Menos mal que apareció el ADN Boca, ¿eh? Menos mal que apareció el ADN Boca para salvar el Mundial. Menos mal. Gracias, Paredes. Gracias, Molina. Gracias, Dibu. Gracias, Messi. Gracias, McAllister. Los 5, Boca predio. Nota promedio de 6,2. Estos tipos tuvieron mundiales muy malos, pero aún así siguen siendo leyendas del fútbol. Ganar el mundial no es para cualquiera. Pero entonces, ¿qué te pareció este video? Lindo video, chate. Lindo, pero lindo video. Si les gustó, los invito a que dejen su like, su comentario y me digan para ustedes cuál de estos fue el peor campeón, si se quiere, de la Copa del Mundo. Los quiero mucho. ¡Chao!